Respuesta al pastor Esteban Bor. Subordinación eterna del Hijo. Sección 9. En las últimas secciones de nuestra respuesta al pastor Esteban Bor, a su enseñanza sobre la subordinación eterna del Hijo de Dios al Padre, expuesta en su video Homosexualidad y Familia, tema 1, hemos intentado dejar lo más claro posible lo siguiente. El pastor Bor declara directamente, y decimos directamente porque en las últimas entrevistas que se le han hecho, él expresa que se está malinterpretando lo que él ha dicho en esta temática. Por lo menos de nuestra parte no hemos hecho mención de nada que no haya sido dicho por él en su video. Esto puede constatarlo cualquiera que mire su video y nuestra respuesta. Y eso es así porque así lo exige la ética cristiana. Bien, decíamos que él declara en los minutos 14:25 hasta el 22:05 de su video que el Dios mencionado en Génesis 1, 27, 28 y 29, en las frases iniciales de los versículos 27 y 28, creó Dios al hombre a su imagen, verso 27, y los bendijo Dios y les dijo, verso 28, es el Padre, no el Hijo. Y lo que hemos tratado de aclarar en estas últimas secciones de esta serie es que esa enseñanza no es bíblica y tampoco acorde con los escritos de Elena G. de White y por lo tanto no es enseñanza adventista del séptimo día. Creemos haber demostrado eso en una forma muy sencilla, entendible por cualquier persona con mente abierta al escrito está, mirando que 1. El Dios de los versículos 27 y 28 de Génesis 1 es el mismo de los versículos 1 al 26. No puede ser de otra forma, porque en el capítulo 2, 1 al 3, dice que ese mismo Dios que hizo todo lo mencionado en el capítulo 1, después de acabar toda su obra, incluido Adán y también Eva y la institución del matrimonio, reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Vemos también que ese mismo Dios, tanto del capítulo 1 como del capítulo 2 del Génesis, el Dios creador, es también llamado en el Antiguo Testamento la roca que te creó. Y que los apóstoles Pedro y Pablo enseñan claramente que ese Dios creador, que también es la roca, es Cristo. También miramos que ese Dios creador, que también es la roca, es a la vez el Jehová del Antiguo Testamento, y que ese Jehová mayormente es alusión a Cristo. El último ejemplo que vimos en esa dirección fue el de la visión del profeta Isaías, donde según el apóstol Juan, el Jehová a quien ve Isaías es Jesús, nuestro amado Salvador, y que por todo lo dicho, entonces, si Cristo es el mismo creador del Génesis, Cristo es la roca y Cristo es el Jehová. En términos de Elena G. de White, el creador, el hacedor que vio Isaías, él es entonces el Dios del Génesis 1, 27 y 28. Y que por tal razón, la enseñanza del pastor Esteban Bor de que el Dios de Génesis 1:27, el Dios que creó a Adán, no es Cristo, y que el Dios de Génesis 1:28 que instituyó el matrimonio no es Cristo, sino exclusivamente el Padre, no debe ser aceptada como bíblica. Pero aún tenemos pendiente el ver que el hecho de que el Dios de Génesis 1:27, el Dios que creó a Adán, y el Dios de Génesis 1:28, el que instituyó el matrimonio, es Cristo, se puede mirar claramente también en la visión del profeta Ezequiel. Esto porque también en ese caso, como en el de Isaías, el Jehová creador, controlador y sostenedor de todo lo creado, es Cristo. Que eso es así, es lo que intentaremos demostrar en esta sección.
Y si tal enfoque es válido, entonces Cristo es el mismo Dios de Génesis 1, 27 y 28. Y con este caso cerramos los ejemplos del Antiguo Testamento donde Jehová es Cristo. No olvidando que en algunas ocasiones el Jehová del Antiguo Testamento es el Padre, y en otras la alusión es a los dos Jehová, el Padre y el Hijo. Y en otros casos también Jehová es alusión al Espíritu Santo, pero ese es tema de otro estudio. Hablando entonces de ese segundo ejemplo que con toda claridad nos enseña quién es el Jehová del Antiguo Testamento, y por lo tanto el Jehová Dios de Génesis 1, 27, 28 y 29, vayamos a él. En este caso nos corresponde ir al capítulo 1 del libro de Ezequiel, y por causa de que lo que identifica al Jehová que se le apareció en esta visión al profeta Ezequiel está disperso a través de todo el capítulo, nos obliga a leerlo completo. Es un poco extenso, sí, pero podemos aprovechar esa extensión para tomar tiempo de calidad, sin premura, para centrar nuestros pensamientos por unos minutos en la grandeza y majestuosidad de Dios, que mucha falta nos hace a todos, para recordar cuán grande es, cuán poderoso y cuán pequeños e insignificantes somos ante su majestuosidad. Leído el capítulo completo, por lo ya dicho, procederemos a buscar en esa gloriosa visión las pistas que con toda claridad identifican al Jehová que se apareció al profeta. Les adelantamos que lo que vamos a encontrar es que es el mismo Jehová de Génesis 1 y 2 y por lo tanto el mismo Dios de Génesis 1, 27 y 28. Iniciemos entonces leyendo el capítulo. Ezequiel capítulo 1 completo. Dice así. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 15 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se movían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda.
Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bien, nos corresponde ahora tratar de identificar quién es este Jehová que apareció al profeta Ezequiel. El verso 28 nos dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Quién es este Jehová? Amigos y hermanos queridos, que en resumen es el soberano que controla toda la creación. Antes de mirar algunas características que se ven aquí del Jehová que vio Ezequiel, hay una que sobresale y que es clave para identificarlo. Es la que encontramos en los versículos 26 y 27, donde dice así: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, las de los querubines, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre, sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos hacia arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Bien, ¿quién es este que se describe aquí? ¿Tienen algo para decirnos sobre eso los estudiosos de la Biblia experimentados en el Antiguo Testamento? Veamos. Gregorio Magno o Gregorio el Grande, citado por Kenneth Stevenson y Michael Clero en Antiguo Comentario Cristiano de las Escrituras, Antiguo Testamento 13, Ezequiel y Daniel en inglés. Dice él: el firmamento está debajo del trono y el hombre está sobre el trono, porque al asumir la naturaleza humana
nace inferior a los ángeles y es exaltado por encima de ellos. Homilías sobre Ezequiel 1.8, 23.5. Pregunta: ¿quién creen que sea este personaje? Del mismo Gregorio el Grande, citado en la misma obra, comentando el verso 27, dice: el oro es atenuado allí por la plata, y la apariencia de la plata se aclara con el resplandor del oro. En nuestro Salvador, entonces, las naturalezas de la divinidad y la humanidad están unidas y unidas. Ezequiel, por Lynn Miller. Comentario bíblico de la Iglesia de los Creyentes, Gerard Press, 1996, la edición, dice: al igual que Isaías, Ezequiel se encuentra con el Señor en un ambiente de adoración, aunque sea humilde. Isaías 6. La pregunta aquí, amigos y hermanos queridos: ¿quién es el Señor de Isaías 6? Bueno, dedicamos ya bastante a esto en las secciones anteriores. El mensaje de Ezequiel, por Christopher J.H. Wright, InterVarsity Press, dice: la palabra semejanza, de la frase semejanza que parecía de hombre, que aparece por primera vez en Génesis 1, 26 y 27, cuando Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, se emplea aquí, en Ezequiel, en una inversión antropomórfica, donde Dios aparece en la semejanza de un ser humano, aunque con brillo resplandeciente y ardiente que anticipa la transfiguración del propio Hijo encarnado. En cuanto a que a quien ve Ezequiel es al mismo que vio Isaías, Paul M. Joyce, en Ezequiel, un comentario de Editorial Bor del 2007, en inglés, dice que aquí vuelve a recordarse Isaías 6, con su contraste entre la muerte reportada del rey humano Usías y la visión del rey, el Señor de los ejércitos, sentado en un trono y reinando en el templo. Isaías 6, 1 al 5. Ahora, YHWH continúa reinando en el exilio, a diferencia del humillado Joaquín. Y sobre el hecho de que lo que ve Ezequiel aquí es una vislumbre del Hijo de Dios en su soberana divinidad, pero apuntando hacia su kenosis, el autodespojamiento de su gloria en la encarnación, William H. Brownlee, en Ezequiel 1.19, de Comentario Bíblico Palabra, edición 1986, en inglés también, dice: el sentido de la visión, por tanto, es que el Señor cósmico del universo interviene en la historia para juzgar a Israel y advertirle por medio de un hombre, Ezequiel. Pero, ¿cómo puede el infinito utilizar medios tan finitos si ni siquiera el cielo puede contenerlo? En la manifestación interocósmica que ha recibido Ezequiel, percibimos cómo Dios se digna darse a conocer en lo que es solo una imagen del infinito. Recordamos el kenosis, despojamiento de sí mismo del Hijo de Dios preencarnado, Filipenses 2, 5 al 11, que en su esencia eterna es la imagen del Dios invisible. También se nos recuerda a Jesucristo en el estruendo de aguas impetuosas, Ezequiel 1:25, en algunos el 24, que se interpreta como la voz o trueno del Todopoderoso. Cuando Juan, en su visión, declara del Cristo trascendente, su voz era como el estruendo de aguas impetuosas, Apocalipsis 1:15. Debemos concluir entonces que su voz también es como el estruendo del Todopoderoso, porque Él mismo es la palabra de Dios, Apocalipsis 19:13. O como lo dijera G.A. Cook,
refiriéndose al personaje de Ezequiel 1:26 en The Book of Ezekiel, comentario crítico y exegético de Comentario Crítico Internacional. En el Nuevo Testamento se dice que el divino Cristo ha dejado a un lado su gloria. En homoiomati anthropon genómenos. Eso es textualmente, en semejanza de hombre llegando a estar. Que en esta visión de Ezequiel, a quien el profeta ve sentado en el trono, es al mismo que vio Isaías, lo vuelve a recalcar. En este caso, José María Abrego en Ezequiel, de Comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén de Disclet de Brouwer, 2011, en español, diciendo: el influjo de esta visión, probablemente conjugada con la de Isaías 6, en otros textos bíblicos posteriores, parece innegable. El profesor de hermenéutica Bob Woodley aporta que parece posible sugerir que estas manifestaciones humanas son de el Mesías preencarnado. Muy interesante lo que ve aquí John Peter Lange en un comentario a las Santas Escrituras, Crítico Doctrinal y Homilético, volumen 13 del Antiguo Testamento, Ezequiel y Daniel, en inglés. Él dice: todo lo que existe en cualquier etapa de la vida, hasta lo más alto del mundo invisible, culmina en el Hijo del Hombre, que es la imagen esencial de Dios, de modo que quien lo ve a Él, ve a Dios. De allí la semejanza como la apariencia de un hombre sobre el trono, Ezequiel 1:26. Según la interpretación de Isaías, sigue diciendo este autor, en Juan 12:41, se puede decir también en referencia a Ezequiel 1 que el nombre de Jesús es el secreto del nombre de Jehová hecho manifiesto. Bien, con lo extraído de estos expositores, entre muchos otros, puede verse que la alusión es a Cristo, el Hijo de Dios, en su estado preencarnado. Por aquello de que alguna persona, por la razón que sea, nunca haya escuchado ese término preencarnado, lo que significa es antes de la encarnación. De paso, creemos que es buen momento aquí para aclarar que toda esta serie, sección por sección hasta que la concluyamos, está dedicada a demostrar que Cristo no ha estado sujeto ni subordinado al Padre antes de su encarnación. Es decir, el Hijo no ha estado sujeto o subordinado al Padre en su naturaleza divina. Por supuesto que creemos, enseñamos y defendemos que Cristo como hombre se sujetó, estuvo subordinado siempre al Padre. Negar eso es negar la Escritura en sus fundamentos. Aclaramos esto porque dentro de las reacciones a esta serie, alguien se expresó contra lo expuesto en ella y dedicó tiempo a dar algunos argumentos intentando demostrar la sujeción o subordinación del Hijo al Padre, haciendo alusión al hecho de que Cristo rogaba u oraba a su Padre. Ignorando a esta persona que no necesita convencernos de que Cristo estaba sujeto a su Padre como humano, como hombre. Por supuesto, ¿cuándo hemos negado tal cosa en estos estudios? ¿Cómo negar lo que es evidente en las Escrituras? Lo que tiene confundida a esa persona es que pasa por alto que Cristo rogaba u oraba al Padre como humano, nunca como divino. Esto porque simplemente Dios no necesita orar. Cristo oraba no en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. ¿Cuándo se ha visto en las Escrituras a Dios orando? Bueno, dejamos eso por ahí. Recuerde, la persona que escribió lo mencionado que tiene todo su derecho a reaccionar. El derecho que no tiene ante el Señor es el de expresar que de nuestra parte estamos enseñando cosas que nunca hemos dicho. Y volviendo a nuestro punto, concluimos con un aporte muy valioso en esta temática de quién es el Jehová de la visión de Ezequiel 1. En este caso, del comentario bíblico exegético y explicativo de la Biblia, tomo 1, el Antiguo Testamento, que dice así: la deidad
aparece aquí a la semejanza de la humanidad entronizada, como en Éxodo 24:10. Sigue diciendo, tenemos aquí el trono y Dios como un hombre con la apariencia de fuego alrededor. Esto último era un preludio de la encarnación del Mesías, pero en su carácter de Salvador y juez. Apocalipsis 19, 11 al 16. Tenemos entonces que, así como en la visión de Isaías capítulo 6, a quien vio Isaías fue a Cristo en su estado preencarnado, de igual forma fue al Cristo preencarnado a quien vio Ezequiel en su visión del capítulo 1 de su libro. Lo que confirma una vez más que el Jehová creador del Génesis 1 y 2 es Jesucristo. En la visión de Ezequiel, Cristo preencarnado no solo es el creador, sino el soberano que todo lo controla, aquel que todo lo ve, aquel ante el cual está sujeta toda la creación, pero él como creador, como soberano del universo, no está sujeto a nada ni a nadie, y esta soberanía absoluta la ejerce en unión con el Padre, ante el cual es igual. En esa unión, Él es el creador de Génesis 1 y 2, y por lo tanto el Dios de quien se dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, y en Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, etc. Y por tal razón, la enseñanza de que el Dios de estos dos versículos, Génesis 1:27 y 28, es el Padre exclusivamente, es decir, con exclusión del Hijo, no es enseñanza bíblica, independientemente de quién la promueva. Como adventistas del séptimo día, que hemos tenido el privilegio de conocer esa maravillosa doctrina, la doctrina adventista, debemos enseñarla y defenderla. No importa si por eso nos convertimos en minoría. Con el Señor somos mayoría. O como lo dijera Elena G. de White, vosotros decís, somos una minoría. ¿No es Dios mayoría? Si estamos del lado del Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿no estamos del lado de la mayoría? Tenemos de nuestra parte a los ángeles, que son superiores en fortaleza. Leímos de manuscrito 27, 1893, citado en La Temperancia, página 229, párrafo 3, y en inglés 257, párrafo 7. Algunos me han preguntado, ¿y cuándo va a explicar lo del albañil? Bueno, lo he estado haciendo en estas últimas secciones. Lo verán claro en la próxima sección. Solo un poco de paciencia. Hasta aquí por ahora. Bendiciones y hasta la próxima.